y algunos de ellos habían regresado de lo que hoy sería el país de Yemen. Y Dios dice: he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Como todos sabemos, el sol se pone por el occidente. Por ello el Señor afirma que salvará a su pueblo esté donde esté, tanto en oriente como en occidente. Y también dice el Señor: y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia. Estas palabras infieren una futura reagrupación del pueblo judío a escala mundial en Jerusalén, implicándose también que esto pudiera ocurrir en la segunda venida de Cristo a la tierra. Muchos argumentan que si los judíos son el pueblo escogido de Dios exclusivamente, pero contrario a ello, la vida terrenal de Jesús nos lleva a entender que la humanidad es el pueblo escogido de Dios, la humanidad representada por la Iglesia. Todo el que haya aceptado a Jesús como su Salvador está adherido al pueblo de Dios. Primera de Pedro 2:9 nos dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Judíos y no judíos, hemos sido reunidos y somos uno en Cristo. Repasemos los versos que siguen en la lección, lo correspondiente a Zacarías 8:11 y 12. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos, porque habrá simiente de paz, la vid dará fruto, y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo eso. Dios decide no bendecir de inmediato al remanente que regresó de Babilonia, porque todavía muchos de la misma manera como viven, de la misma manera que vivían antes del exilio. Algunos de ellos vivían como paganos en Babilonia. A muchos de ellos la experiencia del exilio de nada les había servido. Pero luego dice el versículo 12, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo eso. Dios opta por traer prosperidad a esa tierra por un cierto periodo de tiempo. Y es posible que esa prosperidad comenzara a decaer con el rechazo del Mesías. En el año 70 después de Cristo, el general Tito y su ejército romano destruyeron la reconstruida ciudad de Jerusalén y el pueblo fue dispersado a través de todo el imperio romano. El verso 3 nos dice: y sucederá que como fuiste maldición entre las naciones, oh casa de Judá, casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Podremos reconocer que esta triste situación persiste actualmente. El pueblo judío ha sufrido a lo largo de muchos siglos, tanto que muchos le han visto como una maldición entre las naciones. Los judíos han sido expulsados de múltiples países en distintos momentos de la historia antigua, de la historia media y de la moderna, y en diferentes reinos cristianos y musulmanes. Pero en este verso 13, Dios por boca de Zacarías dice que aquellos de ellos que se esfuercen no deben temer,
porque se le dará acceso a la salvación y se les bendecirá. En mi limitado conocimiento entiendo que el esfuerzo que les requerirá será la aceptación de Jesús como su Salvador. Los versos de 14 y 15 de la lección dicen: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. El profeta pone en boca de Dios la expresión y no me arrepentí. Algo que aparente estar en conflicto con lo que nos dice la Biblia en Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hay un buen número de ocasiones en que la Biblia habla del arrepentimiento de Dios. Leí una vez que estos eran ejemplos de un fenómeno llamado antropopatía. Y la antropopatía es una forma de expresión en la que los sentimientos y procesos de pensamiento de la humanidad, siendo limitados como son, pretenden atribuírselos a Dios, que es infinito. En nuestro intento por comprender a Dios, muchas veces sustituimos los atributos de Dios por atributos humanos. Es una manera de ayudarnos a entender la obra de Dios desde una perspectiva puramente humana. En Génesis nosotros vimos el dolor de Dios por el pecado del hombre. Pero ese dolor no revirtió su decisión de crear al hombre. El hecho de que estemos vivos hoy es una prueba de que Dios no cambió de opinión. La misma Biblia, en Números 23, 19, donde dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hay un buen número de ocasiones en que la Biblia habla del arrepentimiento de Dios. Hace muchos años leí que estos eran ejemplos del fenómeno que se llamaba antropopatía. La antropopatía es una forma de expresión en la que los sentimientos o procesos de pensamiento de la humanidad, que son finitos, se atribuyen al Dios, que es infinito. En nuestro intento de comprender a Dios, sustituimos sus atributos divinos por atributos humanos. En Génesis 6:6, la Biblia nos explica el dolor de Dios por el pecado del hombre. Pero ese dolor no revirtió su decisión de crear al hombre. El hecho de que estemos vivos hoy es una prueba de que Dios no cambió de opinión sobre la creación. En el versículo 15 Dios también nos dice: así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Dios prometió que los iba a bendecir. Dios no habla en vano. Siempre tiene un propósito. Él deseó darles esperanza, pero también puso condiciones. Veamos esas condiciones leyendo los versos finales de la lección. Los versos 16 y 17, que leen como sigue: estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Estas palabras dirigidas al pueblo que se está reponiendo de un exilio indignante tienen total vigencia para el futuro de nuestras vidas, al final de la pandemia que nos está agobiando en el presente. Y que esta terrible experiencia por la que estamos atravesando sea el aliciente para que nos recobremos de ella
siendo un pueblo más honesto, más pacífico, más amable con nuestro prójimo, y que todas estas cosas las hagamos con gozo. Queridos hermanos, muchos de nosotros en la actualidad no estamos disfrutando de nuestra condición de cristianos. Dios quiere que seamos felices. Esto es lo que significa ser hijos de Dios, pertenecer a su familia, sabernos perdonados, aceptados, conocer y experimentar la dulzura de una relación personal con Jesucristo. Lamentablemente muchos nos llamamos cristianos y apenas conocemos a Cristo, apenas conocemos al Padre, ni jamás leemos su palabra, que es precisamente el legado que Él nos ha dejado para conocer sus pensamientos y sus deseos para con los seres humanos. El mayor propósito de estos foros bíblicos que les estamos suministrando precisamente es que dentro de la oscuridad que nos ha tocado vivir en estos tiempos, comprendamos mejor la luz de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Es nuestra ferviente oración. Padre, creador de todo lo que es, sea tu luz con nosotros, que atravesamos tinieblas. Que tus ángeles nos acompañen y nuestras mentes también se iluminen para que podamos discernir el mensaje y el ejemplo que ellos portan. Que nuestras mentes atribuladas por el torbellino se aten a ti y podamos comenzar a ver la luz al final del túnel. En el nombre de Jesús. Amén.